Dios es bueno, amén. Fíjense que estamos con una serie de enseñanza que hemos titulado De la sombra a la realidad, del pacto del Sinaí al pacto eterno que es Cristo. Amén. Y en cuanto a esa serie, hemos tocado diversos temas que han sido poderosos, muy edificativos y que nos ha llevado a un crecimiento en el conocimiento de la realidad de este pacto eterno en el que estamos por la obra de Cristo. Un pacto basado sobre mejores promesas, como lo dice en Corintios y como lo viene hablando en Hebreos. Amén. Hoy el tema, para los que anotan, para los que nos ven por las redes sociales, por el Facebook, el tema es un solo bautismo. Y sé que es un tema que va a golpear fortalezas que ha venido dejando la mezcla de pactos, pero que nosotros sabemos que las personas van a ser edificadas y que va a entender que Cristo es nuestra plenitud. Y no de boca, hermano, porque aquí nosotros hacemos un énfasis. Aquí decimos que Cristo es nuestra plenitud porque hemos entendido que es Él quien nos ha llenado por completo una vez y para siempre. Amén. Porque hay muchos que han leído Colosenses 2, 9 y 10 y dicen, sí, Cristo es la plenitud, pero practican cosas para sentirse más completos. Entonces lo dicen de boca. Ya usted sabe por dónde vamos ahí conforme a esta enseñanza. Amén. Y bueno, para hablar de un solo bautismo, eso está en Efesios 4 y 5, que lo vamos a leer más adelante. Pero lo primero es definir bautismo. Y estudiando, investigando, usted busca y pone bautismo y el significado es sumergir o introducir dentro del agua. Amén. Más adelante, anote eso porque es importante lo que significa bautismo. Sumergir o introducir dentro del agua, porque más adelante vamos a explicar esto, lo maravilloso que es esto. Pero como la serie que estamos desarrollando es de la sombra a la realidad, ¿qué era el bautismo sin Cristo antes? Cuando el planeta todavía estaba sin Cristo, cuando el mundo todavía estaba sin Cristo, ¿qué era el bautismo? Y los judíos practicaban el bautismo con finalidades que los llevaban a poder tener una limpieza, una purificación, con la intención de poder entrar al templo a poder adorar a Dios. Y la función, una de las primeras funciones del bautismo en el judaísmo en agua era purificarse, porque si una persona que era judía, circuncidado, de cualquiera de las 12 tribus, tocase a una persona enferma y si tenía enfermedad en la piel, tenía que ir a las aguas de manera ritual para poder ser purificado y poder ir al templo a adorar a Dios. Las mujeres, después de su periodo de menstruación, tenían que ir a las aguas. No podían ir al templo a adorar a Dios sin haber ido a las aguas. Después de cada periodo, era una especie de rito
También lo hacían para el renacimiento. Es decir, cuando un gentil quería seguir la doctrina judía, lo circuncidaban y entonces lo llevaban a las aguas como un renacimiento en la creencia judía. Y esto era la práctica en la sombra del bautismo sumergido en agua. Hasta Juan el Bautista, que Juan el Bautista se le da el ministerio, es el último profeta que podamos decir humano en su totalidad, aunque Jesús también es humano en su totalidad, pero también tiene esencia divina. Amén. Pero Juan se le da el ministerio del bautismo, por eso se llama Juan el Bautista. Pero Juan establece como pionero el bautismo de arrepentimiento, algo que nunca se había oído antes en el judaísmo. De arrepentimiento para perdón de pecados. Y las personas iban a las aguas a sumergirse para el perdón de pecados. Esto era la práctica sin Cristo del bautismo en las aguas. Mateo 3:11. Busque Mateo 3:11. Amén. Dios es bueno siempre. Mira, sé que este tema es un tema poderoso y hermoso porque nosotros vamos a entender que estamos completos en Cristo. Amén. No de bocas, sino en conocimiento. Mateo 3:11. Juan exclama y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Escucharon? No es un invento. Amén. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios. Porque aquí vemos a Juan que se le da el ministerio del bautismo en agua, que era la sombra de lo que iba a ser un bautismo en Cristo. Amén. Pero el mismo Juan dice que yo a la verdad bautizo en agua, pero vendrá uno que os bautizará en Espíritu Santo. Ese es Cristo, hermano. Por eso, hacemos una pregunta: ¿cuál es el bautismo en este pacto eterno, en este nuevo pacto? ¿Cuál es el bautismo? Y hay uno solo. No hay dos bautismos. No puede haber dos bautismos. Hay uno solo. Efesios 4:5. Busque Efesios 4:5, hermano. Y lea conmigo. Sé que mucho esto lo golpea, porque hacen del bautismo en agua un espectáculo y hermosísimo. Se visten de blanco, ponen antorcha con, ¿cómo se llama? Sí, antorcha. Hacen un camino de antorcha en la playa y les ponen collares así como de flores, tipo hawaiano, vestidos de blanco, y una ceremonia y la gente aplaude y hacen un ritual hermosísimo y se meten y lo sumergen en el agua, y cuando salen del agua salen temblando y llorando, y es una broma
visualmente hermosísima. Pero nosotros nos preguntamos, lo que hemos nacido del Espíritu, ¿acaso cuando te rendiste a Cristo no fue suficiente que sales de las aguas como si no hubieses experimentado eso en Cristo? Y es allí el problema que vamos nosotros a descubrir. Efesios 4:5. Dios es bueno, amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Cuánto? Mira, ¿usted se acuerda cuando hablamos acerca de los que predican paternidad espiritual humana? Que tienes que decirle al pastor, papá, esa doctrina diabólica que no viene del cielo. Y aquí, un solo Padre, Dios y Padre de todos. ¿Cuánto? Uno. ¿Y cuántos bautismos? Uno. Ahora, nosotros hacemos una pregunta. ¿Será que la Biblia se contradice? Pues sepa que hay un solo bautismo y es en espíritu. Cuando nos rendimos al señorío de Cristo, somos bautizados en Espíritu Santo, en la realidad. Por eso está escrito que este pacto en el que estamos está basado sobre mejores promesas. Porque el bautismo en agua era una sombra de lo que iba a ser el bautismo en este nuevo pacto, en este pacto eterno, en Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Colosenses 2:11 al 12. Colosenses 2:11. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Fíjese algo aquí, que esto marca un precedente. Aquí ya lo hecho por mano humana ha quedado eliminado. Todo lo que obtenemos en el Espíritu es por Él. Ya no hay algo que usted obtenga espiritualmente hablando por mano de humana. Ya, mire, fíjese, ya vamos para allá. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él. Ahora escuche, si la circuncisión ahora es en el corazón y no hecha a mano, porque antes, al octavo día de nacido, en la sombra, en el mundo sin Cristo, los judíos, al octavo día de nacido, una persona cortaba el prepucio del hombre. Y la circuncisión era hecha a mano por otro hombre. Pero en este nuevo pacto, la circuncisión es hecha en el corazón por medio del Espíritu. De la misma manera, el bautismo ya no es hecho por hombre a mano, sino que el bautismo es hecho cuando nos rendimos al señorío de Cristo. Porque no puede ser que la circuncisión sí ya no es hecha a mano, pero el bautismo sí sigue siendo hecho a mano de hombre. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se entiende, verdad?
No puede ser, hermano. Lo que es del Espíritu es del Espíritu. Y lo que es de la carne es de la carne. Entonces, si la por eso es que dice que estamos sepultados en el bautismo en Cristo. Y cuando usted entiende que ya el bautismo no puede ser a través de un ser humano, usted sabe que ha sido bautizado por Cristo. Él sí. Amén. Entonces, volvemos pues y decimos, no, es tremendo porque incluso han hecho del bautismo una doctrina que pisa la obra de Cristo. El bautismo en agua. Y incluso hasta se inscriben y se anotan los que van a ser bautizados y califican o no califican para ser bautizados. Es tremendo. Es tremendo. Y entonces los que bautizan son élites, son la élite de la congregación. Son los que tienen la autoridad para poder poner la mano en la cabeza, hundirlo y sacarlo, y los abrazan, y eso es una lloradera, y eso es escalofrío, y la gente llorando, aplaudiendo. Eso parece un matrimonio. De verdad que es algo hermoso, pero es una sombra de lo que realmente es perfecto y es súper más, increíblemente más hermoso el bautismo que recibimos cuando nos rendimos al señorío de Cristo. Tanto que Pablo viene y les dice a 12 discípulos que se consigue. Vamos a leerlo en Hechos 1. Busque Hechos 1:5. Creo que es Hechos 1:5, sí. Hechos 1:5. Perdón, Hechos 19:1. Fíjense esto. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Le pregunta Pablo. Y ellos responden y dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo, sorprendido, les dice: entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Pablo le dice: o sea que no recibieron el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién los bautizó? ¿Qué bautizo recibieron? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, y Pablo dijo: Juan bautizó un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, esto es Jesucristo. Y mire lo que pasó. Entonces, cuando esto creyeron, fueron bautizados en el nombre de Cristo, y habiendo impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hermano, fíjense lo que está pasando aquí. Pablo se consigue con unos creyentes, discípulos, y aquí dice que eran por todos unos 12 hombres. Pablo se consigue con 12 hombres que venían así, venían de ser bautizados en agua y venían sobrados. Así lo que vemos de esta gente cuando bautizan agua y salen como hechos nuevos.
que uno siente una tristeza tan grande. Y Pablo los ve que vienen con una algarabía y les dice: wow, qué bueno, veo que recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ni siquiera nos han hablado de eso. Y esto, escuche, esto se parece mucho a lo que vemos ahorita. Es igualito. Se ve todavía en este siglo. Wow, Padre, que este evangelio pueda ser extendido para que la gente no siga pisando la obra de Cristo. Y Pablo les dice: recibieron el Espíritu Santo, me imagino, porque vienen, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Wow. Y entonces, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Pues, no el de Juan. Pero por Dios, ¿no escuchaste que el mismo Juan dijo y le leyó Mateo 3:11? En ese tiempo no era Mateo 3:11. Pero Pablo le saca los pergaminos en griego y les dice: el que viene después de mí, que es más poderoso que yo no soy digno de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces los 12 hombres dijeron: ¿y qué tenemos que hacer? Crean en el Señor Jesucristo. Y creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados en Espíritu y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron que de verdad nacieron de nuevo. No nacieron de las aguas, nacieron del Espíritu. Por eso, hermano, aquí se marca una línea en el evangelio del nuevo pacto, en el evangelio del pacto eterno. Estamos completos en Cristo. Cristo es nuestra plenitud. Colosenses 2, 9 y 10. Cristo es nuestra plenitud. Él es quien lo ha llenado todo por completo. Porque está muy mal, escúcheme, hermano, usted que está siendo golpeado con este mensaje y que usted practicó bautismo en agua y se sintió hecho nuevo, pues sepa que si usted practica bautismo en agua y usted sintió que ahí fue que nació, entonces Cristo no fue la plenitud en tu vida, sino fue Cristo más las aguas. Y aquí nosotros identificamos la mezcla, porque o es 100% Cristo o no es Cristo. Y es fuerte. Golpea, hermano, golpea. Golpea, porque yo vengo de una familia que todos fueron bautizados en agua. Yo me bauticé en agua. Y salíamos llorando y salíamos hablando en lengua y era una pura alma. Era pura alma. Porque yo no me habían enseñado nadie que Cristo es quien nos llena todo. Cristo es quien lo llena todo. Usted no puede ir a las aguas a bautizarse y sentirse: ahora sí estoy lleno. No, está mal. Porque usted ha sido lleno cuando usted creyó en Cristo. Y hacemos una pregunta: ¿qué te da el bautismo en agua que no se te haya dado en Cristo? ¿Qué te da el bautismo en agua? Usted que nos ve por las redes sociales y que defiende el bautismo en agua, ¿qué te da el bautismo en agua que no se te haya dado en Cristo? Pues sepa que en Cristo se nos ha dado todo. Cristo es nuestra plenitud. No, lo que pasa es que lo que yo sentí cuando me sumergí en el agua, yo sentí que dejé todo lo malo allá atrás. Y cuando salí de las aguas, me sentí una persona nueva. ¡Wow! Qué triste escuchar eso.
Qué triste. Eso fue lo que sentí yo cuando me rendí a Cristo. Eso fue lo que sentí yo cuando me rendí al señorío de Cristo. Porque no le voy a dar la gloria a las aguas, sino a Cristo. Porque Él es quien lo ha llenado todo. Mi hermano, pero las aguas representan a Cristo. No, hermano. Cristo es nuestra agua de vida, sí es verdad. Pero no las aguas que podemos palpar nosotros, sino es una agua de vida eterna. Y es la que fluye en nuestro interior, en el bautismo del Espíritu. Esa es la agua que fluye. No el agua que usted toma, ni con que se baña. No. Eso es una representación de sombra. Porque si sin Cristo, el mundo sin Cristo, el agua, el bautismo en agua representaba purificación. Cristo es nuestra purificación. ¿Para qué vas a las aguas? Si ya en Cristo hemos sido purificados. Primera de Juan 1:7. Busque Primera de Juan 1:7. Porque fíjense, habíamos dicho que en el antiguo pacto practicaban el bautismo en agua para purificación. Pero entonces, en este nuevo pacto, Primera de Juan nos dice que la sangre de Cristo nos ha purificado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz con Él, con Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpió de todo pecado. Y en la versión NBI, mira cómo lo dice NBI 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, que ya el sumergirte en el agua no te limpia, porque quien te limpia es Cristo. Y si habíamos dicho que la práctica del bautismo en agua en el antiguo pacto era para renacer, Cristo nos ha hecho renacer, nos ha hecho una nueva criatura. Porque en el antiguo pacto renacían los gentiles que se circuncidaban y seguían la doctrina del judaísmo y pasaban a ser pueblo de Dios. Pues sepa que Cristo, Primera de Pedro nos dice, busque Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dios es bueno, amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que ya la función del agua para formar pueblo, para ser pueblo de Dios, ya no cumple función. Porque ya en Cristo paso a ser pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y el bautismo de Juan, que era para perdón de pecado, la sangre de Cristo nos ha perdonado. Efesios 1:7. Busque Efesios 1:7. Dios es bueno, amén. Efesios 1:7. Mire, de verdad que este tema golpea fortaleza. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado.
perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. O sea, que Juan, con razón Juan profetizó que ya íbamos a ser bautizados en un bautismo superior. Porque en Cristo ya no hace falta ir al agua para perdón de pecado. Porque en Cristo su sangre nos ha perdonado una vez y para siempre. Denle un aplauso fuerte a Dios. Dios es bueno, amén. Qué maravilloso es poder predicar a la luz del entendimiento del Espíritu, donde la gloria es 100% para Cristo. Y eso es lo que molesta. Y este mensaje molesta, porque les quita un trabajito más a un pastor, pues, de bautizar en agua. Y el pastor es el quien bautiza en agua. Y wow, sí, no, tremendo. Tengo el ministerio de bautizar, pues. Crea que si el bautismo en agua fuese fundamental, crea que Pablo lo hubiese hablado. Y Pablo más bien exhortó a que, diciendo, haciendo énfasis en que Juan, ustedes no escucharon a Juan que dijo que el bautismo que íbamos a recibir era superior. Amén. Por eso, cuando les dije, anoten ahí, bautismo, que significa sumergir, introducir en agua. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos sumergidos en Cristo. Y aquí me paro un momento y quiero que usted medite y, si es posible, cierre sus ojos un momento y véase, no entrando, como que entrar a un mar, pero cuando usted va a la playa, imagínese que usted va a la playa y se da un chapuzón. Imagínese haciendo lo mismo en Cristo. Usted está en Cristo, sumergido en Cristo. Y cuando nos sumergimos en Cristo, es como cuando te sumerges en las aguas que no te puedo ver de la orilla hasta que sales. Y la idea es que podamos estar sumergidos en Cristo para que vean a Cristo en nosotros. Ese es el verdadero bautismo del nuevo pacto, del pacto eterno. Estamos sumergidos en Cristo, bautizados en Espíritu Santo y fuego. El verdadero bautismo que hemos recibido por creer. Estamos sumergidos en el agua de vida eterna que es Cristo. Ya no estoy sumergido en agua física, palpable, visible, sino que estoy sumergido en un agua eterna que fluye día y noche. Plantado junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y que nunca nuestras hojas caerán, porque estamos siendo alimentados por un agua de vida eterna. Cristo es el agua que hemos tomado y que nunca más hemos vuelto a tener sed. Ya no decimos tengo sed de ti, no. Cristo nos ha llenado por completo, que no he vuelto a tener nunca más sed. Aunque se pueda escuchar bonito decir tengo sed de ti, pues no, porque ya he sido lleno de Cristo. Y cuando tomé de esa agua, nunca más he vuelto a tener sed, porque Él ha saciado toda sed.
Y he quedado tan lleno que nunca más puedo volver a estar vacío. Porque esta agua al que llena, lo llena una vez y para siempre. Ahí sumergido en esa agua en Cristo, ahí es tu bautismo real. Y si no habías sido bautizado, pues recibe el bautismo ahora del Espíritu de Cristo. El verdadero bautismo. El bautismo que te llena para siempre. El bautismo de verdad, no el de la sombra, no el de Juan, el de la sombra, sino el real, el verdadero, el de Cristo. El que nos mantiene sumergido en su presencia 24/7. Que cuando nos levantamos en la mañana estamos llenos del Espíritu. Y cuando nos acostamos en la noche, nos acostamos llenos del Espíritu, porque fuimos bautizados en Cristo. El bautismo real, el verdadero. Por eso ya no hay dos bautismos, sino hay uno solo, y es el de Cristo. Es en Espíritu Santo y fuego. Ahí estamos nosotros, sumergidos en lo perfecto, sumergidos en el eterno, sumergido en esa agua de vida eterna que nunca se secará. Pues el agua que ven tus ojos hoy se secará y desaparecerá. Mas el agua eterna que es Cristo nunca desaparecerá. Ahí estamos nosotros, sumergidos en esa agua. Esa agua nos sana. Esa agua nos vitaliza, nos da fuerza, nos arranca el temor de nuestros cuerpos, arranca el miedo a cualquiera que sea la tribulación. Esa agua arranca todo lo que puede emanar este cuerpo, este templo, que no agrade a Dios. Día a día esa agua limpia y nos deja perfecto como nuevo. Tan perfecto que somos amados y recibidos por el Padre. Día a día nos tiene de su mano, porque estamos sumergidos en una agua verdadera, donde no puede haber ni una molécula, ni una partícula de pecado en nosotros, sino que cualquier pecado y conducta se deshace en esa agua. No dura ni un microsegundo, sino que ¡puf!, explota, porque estamos sumergidos en el verdadero bautismo, donde Dios no tiene sujeto de su mano. Ese es el bautismo de este nuevo pacto. Una mejor promesa. El verdadero bautismo
el que nos hace actos al Padre y que nos deja entrar en su presencia 24/7, los 365 días del año. Podemos acercarnos a papá y decirle: aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Limpio, sin ninguna mancha. Sumergido en el verdadero bautismo. Ahí estamos nosotros. Como dice Pablo en Gálatas, fuimos bautizados en Cristo. Y si estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Esa es la vestidura que tenemos nosotros en este pacto perfecto, eterno. Las vestiduras de Cristo, donde podemos clamar que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido hechos nuevos en este bautismo en Cristo. No hemos sido reparados, sino que hemos sido hechos nuevos. Una especie que nunca había existido antes. Seres celestiales en un cuerpo físico. Bautizados con lo celestial, no con lo físico. Lo físico es muy diminuto al entendimiento de la realidad de Cristo en nosotros. Por eso nosotros alzamos nuestra voz diciendo: Cristo es más que suficiente. Él es quien lo ha llenado todo. Cristo es más que suficiente. A Él sea la gloria 100%. Porque todo lo que soy, porque todo lo que puedo y porque todo lo que tengo es gracias a haberme rendido al señorío de Cristo. Porque sin Él nada fuese, nada tuviese y nada fuera. En Él soy, tengo identidad. En Él tengo. Reciba el bautismo verdadero, el del Espíritu Santo. Razón tenía el apóstol al sorprenderse de ver a 12 hombres hacer alarde de un bautismo de sombra, porque él había experimentado el verdadero bautismo. Razón tenía de volverse loco y que todo el mundo recibiera este bautismo de verdad, el del Espíritu. Por eso oramos para que todo el que escuche y esté viendo este mensaje sea bautizado en espíritu, en el verdadero bautismo. No hay dos, hay un solo bautismo. Aleluya. No hay nadie como tú, Padre. No podemos llegar a imaginar lo perfecto que nos diste en Cristo. Sigue arrancando
de nosotros conductas antropocéntricas. Arranca de nosotros toda conducta que alimente nuestro ego, que alimente nuestro yo. Porque nosotros estamos decididos a que pongan la mirada en Cristo y que el enfoque sea Cristo, no el hombre, sino Cristo. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a Dios, hermano. Y quiero terminar diciendo Primera de Corintios 12:13. Busque Primera de Corintios 12:13. Y esto es el fin de esta enseñanza que marca un precedente y rompe con un dogma que hemos heredado por la falta de entendimiento de la plenitud de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sepa que somos el cuerpo de Cristo y en Él hemos recibido el verdadero bautismo, el del Espíritu. Sean gentiles, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, los que estamos en Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay un solo bautismo, el del Espíritu. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a Dios. Nos despedimos de todos los que vieron la enseñanza por el Facebook, invitándolo al próximo domingo a que se conecten para seguir con esta serie que Dios ha puesto en nuestros corazones, librándonos de la sombra y llevándonos a la realidad. Amén. Hasta la próxima. Bueno, hermano, lamentablemente Rufino se nos fue y